Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor que nos acompañan en este curso de formación básica en apologética católica. Hoy continuamos con la lección número 46 de este curso titulada El diablo y los demonios. Los meditamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El diablo y los demonios eran ángeles que vivían en la presencia del Dios Altísimo. Dios creó a Satanás para la gloria, pero hizo una libre elección hacia el mal, una decisión libre y voluntaria hacia escoger el mal. Su caída se debió a tres razones: su propio orgullo, la envidia y los celos, cuando se quiso igualar a Dios. A este respecto nos dice el profeta Ezequiel: tu belleza te hizo altanero, corrompiste tu sabiduría por causa de tu esplendor, y yo te precipité por tierra, convertido en espectáculo de reyes. Palabra de Dios. Y el libro de Sabidurías, en el capítulo 2, versos del 23 al 24, Sabiduría 2 del 23 al 24 dice: porque Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su mismo ser, pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo y la experimentan sus secuaces. Palabra de Dios. ¿Qué dice Ezequiel? Que por su belleza altanero se corrompió, y Sabiduría dice que por envidia, por celos de que Dios haya creado al hombre a su imagen y semejanza, el diablo decidió rechazar a Dios y apartarse de la presencia de Dios. Una vez el diablo se apartó y cayó en su falta, persuadió a otros ángeles a seguirlo. Según la Biblia, fue la tercera parte de ángeles del reino del cielo los que fueron arrastrados por el diablo. En el libro de Daniel, capítulo 8, verso 10, Daniel 8:10 dice: creció hasta alcanzar el ejército del cielo, derribó por tierra una parte del ejército y pisoteó sus estrellas. Palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12, verso 4, en Apocalipsis 12:4 dice: barrió con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. Palabra de Dios. Desde entonces ya no hay lugar en el cielo para el diablo y para sus demonios, ya no hay lugar para ellos. Apocalipsis capítulo 12, verso 8, Apocalipsis 12:8 dice: pero no vencieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Palabra de Dios. Como no hay lugar ya en el cielo, fueron enviados a dos lugares distintos, uno primero llamado el infierno o la Genea, y un segundo a la tierra. Primero, el infierno o la Genea. Mateo capítulo 5, verso 22. Pues yo os digo que todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. El que lo llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la Genea de fuego. Palabra de Dios. Mateo 13 del 49 al 50, Mateo 13 del 49 al 50 dice: así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra de Dios. Este lugar de tormento, el Genea o el infierno, también se conoce como el abismo. En Lucas capítulo 8 del 30 al 31, Lucas 8 del 30 al 31 dice: Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él contestó: Legión, porque había entrado en él muchos demonios, y le suplicaba que no les mandara irse al abismo. Palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 11 verso 7, Apocalipsis 11:7 dice: pero cuando hayan terminado de dar testimonio, la bestia que surja del abismo les dará la guerra, los vencerá y los matará. Palabra de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 3, Apocalipsis 20 del 1 al 3 dice: luego vi a un ángel que bajaba del cielo llevando en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Dominó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y selló el lugar. Así no volverá a seducir a todas las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Después tendrá que ser soltado por un poco de tiempo. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo este lugar, la Genea, el infierno, también llamado el abismo, es un lugar de fuego, de tormento y de tinieblas. Mateo capítulo 13 verso 42, Mateo 13:42 dice: y los arrojarán en el horno de fuego, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra de Dios.
En Lucas 16:28 dice: porque tengo 5 hermanos para que les adviertan y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Palabra de Dios. Y en Mateo 8:12 dice: mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra de Dios. Entonces, este primer lugar a donde fueron enviados el diablo y Satanás y los ángeles malos se llama el infierno, la genea, el lugar del abismo, el horno de fuego, el lugar de tormento, el lugar de tinieblas, donde estará el llanto y el rechinar de dientes. Todo esto mismo que es el infierno en sí. Este lugar es el lugar destinado para ellos y para todos nosotros los que no hagamos la voluntad de Dios durante vivamos en este mundo. Pero también el ángel enemigo, el diablo, Satanás, fueron lanzados a la tierra para que hagan estragos aquí en la tierra mientras nosotros estemos en vida. Apocalipsis capítulo 12, verso 9, Apocalipsis 12:9 dice: el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo o Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Palabra de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14:30, Cristo dice que como el diablo vive aquí en la tierra, es el príncipe de este mundo. San Juan 14:30 dice: ya no les hablaré mucho con vosotros, pues llega el príncipe de este mundo. En mí no tiene ningún poder. Palabra de Dios. San Juan capítulo 16, verso 11. San Juan 16:11 dice: y en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Palabra de Dios. Es más, para San Pablo, el diablo es el Dios de este mundo. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, 2 de Corintios 4:4 dice: para los incrédulos, el Dios de este mundo cegó a estos su entendimiento, para impedir que vean el resplandor del glorioso evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. Palabra de Dios. Pablo también dice que estos demonios habitan en el aire, que están presentes en el aire. Efesios capítulo 2, verso 2, Efesios 2:2 dice: en los cuales vivisteis en otro tiempo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes. Palabra de Dios. En Efesios capítulo 2, verso 16, Efesios 2:16 dice: porque nuestra lucha no va dirigida contra simples seres humanos, sino contra los principados, las potestades, los dominadores de este mundo tenebroso y los espíritus del mal que están en el aire. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo tenemos un gran testimonio de estos demonios y de los ángeles malos, del diablo y sus seductores, que están en el aire, que viven aquí en la tierra, que han sido apartados del abismo y que son seductores, que tratan de calumniarnos y que tratan de llegar a nosotros. La Biblia nos habla mucho del diablo y nos dice que siempre está relacionado el diablo con el pecado. El pecado siempre va a estar relacionado con el diablo. En 1 de Juan capítulo 3, verso 8, 1 de Juan 3:8 dice: quien comete el pecado es el diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio y el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Palabra de Dios. Y es que ya desde la caída de Adán y Eva nosotros tenemos la libertad de escoger entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo. Génesis capítulo 3, verso 22, Génesis 3:22 dice: se dijo Yahvé Dios: resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre. Palabra de Dios. Y en Santiago capítulo 1, verso 13, Santiago 1:13 dice: que nadie cuando sea probado diga es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal ni prueba a nadie. Palabra de Dios. ¿Qué significa? Tenemos la total libertad para escoger entre el bien y el mal, seremos probados y de nosotros mismos dependerá si escogemos o no escogemos el bien. Por eso seremos sometidos a pruebas, a duras pruebas, para ver si somos capaces de soportar las tentaciones y resistir al bien y escoger a Dios por sobre todas las cosas. En 1 de Corintios capítulo 10, verso 13, 1 de Corintios 10:13 dice: no habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Antes bien, junto con la tentación, os proporcionará el modo de poderla resistir con éxito. Palabra de Dios. Y en Santiago, capítulo 1, verso 12, Santiago 1:12 dice: feliz el hombre que soporta la prueba, porque una vez superada esta, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Palabra de Dios.
Tenemos que resistir las pruebas, porque si no resistimos las pruebas, entonces le estaremos dando lugar al diablo. Y por eso es que hay una batalla interior en nuestro corazón entre Dios y el diablo de querer formar parte. Pero Dios, la palabra de Dios nos dice que no pequemos, que no seamos hijos de Dios, sino que seamos hijos, que no seamos hijos del diablo, sino hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3 del 9 al 10, Primera de Juan 3 del 9 al 10 dice: quien ha nacido de Dios no peca, porque su germen mora en él. Es decir, no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Quien no hace lo que es justo no es de Dios, y quien no ama a su hermano tampoco. Palabra de Dios. En Colosenses capítulo 1 del 12 al 13, Colosenses 1 del 12 al 13 dice: gracias al Padre que os hizo capaces de participar en la luminosa herencia de los santos. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo querido. Palabra de Dios. Vemos cómo entonces el diablo es el padre de toda mentira, y nosotros siempre vamos a estar en la tentación de decir mentiras, de decir malas palabras, de odiar a nuestros hermanos, de no hacer cosas justas, de participar en las cosas que no son santas. Siempre vamos a estar en esa tentación, pero tenemos que resistir, porque el Hijo de Dios, el que nace de Dios, trata de no pecar. San Agustín enseñaba que el que se aparta de Cristo es presa fácil del demonio, como ocurrió con Judas el traidor y con Ananías. No puede haber ninguna relación entre Cristo y el demonio. Pero también la Biblia habla de diferentes demonios. Los padres de la iglesia identificaron en los textos bíblicos que Lucifer, el dragón, el rey de Tiro y el diablo son todos ellos el mismo Satanás. Sin embargo, cada uno presenta características especiales. Por ejemplo, la Biblia nos habla de la Trinidad satánica, conformada por el antipadre, que es el dragón, el diablo, el antihijo, que es el monstruo, la bestia, y el antiespíritu santo, que es el falso profeta. En Apocalipsis capítulo 16, verso 13, Apocalipsis 16, 13 dice: vi también que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían 3 espíritus inmundos en forma de ranas. Palabra de Dios. Y en Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Pero también está Lucifer o Luzbel. Su nombre significa estrella de la mañana o portador de luz. Era el más bello, sabio y poderoso de los ángeles. Su caída fue como un lucero al amanecer, se le dio las llaves del pozo del abismo. El libro del profeta Isaías, capítulo 14, del 12 y 15, Isaías 14, 12 y 15 dice: ¿cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de naciones, pero has sido precipitado al Seol, a lo más hondo del pozo. Palabra de Dios. En Apocalipsis, capítulo 9, verso 1, Apocalipsis 9, 1 dice: tocó el quinto ángel, entonces vio una estrella que había caído del cielo a la tierra, se le dio la llave del pozo del abismo. Palabra de Dios. Luzbel entonces es Lucifer, Satanás, el diablo, que ha caído del cielo, que ha sido arrojado del cielo y que tiene las llaves del infierno para entrar a que él quiera ahí, y todos los que se dejen entrar por él. Pero también está el diablo, Satanás, el dragón o la serpiente antigua, como comúnmente se les llama, que es el contradictor, el obstructor y el que peleó con San Miguel Arcángel y los ángeles de Dios. En Apocalipsis capítulo 12, verso 7, Apocalipsis 12, 7 dice: entonces se entabló una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, también el dragón y sus ángeles combatieron. Palabra de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, Apocalipsis 12, 9 dice: el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo o Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Palabra de Dios. La palabra dragón significa un animal de gran tamaño, terrible crueldad y espantosa forma. Es también llamada la serpiente antigua que engañó a Eva en el jardín del Edén. Génesis capítulo 3 del 1 y 5, Génesis 3 del 1 y 5 dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Es que Dios sabe muy bien que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Palabra de Dios. Es además también el ángel acusador.
que sube hasta la presencia de Dios para pedir permiso de poner a prueba a Job, al piadoso Job. Job capítulo 1 del 6 y 12, Job 1, 6 y 12 dice: un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el Satán. Contestó Yahvé al Satán: de acuerdo, métete con sus posesiones, pero no le pongas la mano encima. Y el Satán salió de la presencia de Yahvé. Palabra de Dios. Job capítulo 2 del 6 al 7, Job 2 del 6 al 7 dice: respondió Yahvé al Satán: lo dejo en tus manos, pero respeta su vida. El Satán salió de la presencia de Yahvé e hirió a Job con úlceras malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Palabra de Dios. También el profeta Zacarías ve en una visión a Josué, el sumo sacerdote, en presencia del ángel del Señor, y a la par de él estaba el ángel acusador, el demonio acusándole. Zacarías capítulo 3 verso 1, Zacarías 3:1 dice: después me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba ante el ángel de Yahvé, a su derecha estaba el Satán para acusarle. Palabra de Dios. También en el libro del Apocalipsis nos dice que el acusador va a ser vencido y entonces ya no tendremos nadie que nos acuse. Apocalipsis capítulo 12 verso 10, Apocalipsis 12:10 dice: oí entonces una voz potente que decía en el cielo: ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Palabra del Señor. Vemos entonces cómo Satanás es el que nos acusa constantemente delante de Dios, es el que está constantemente ahí carcomiéndonos el oído para que pequemos, para que ofendamos a Dios, para que nos apartemos delante de la presencia de Dios. Pero también Satanás es el causante del sufrimiento y de la enfermedad. En 2 de Corintios capítulo 12 verso 7, 2 de Corintios 12:7 dice: por eso, para que no pudiera yo presumir de haber sido objeto de esas revelaciones tan sublimes, recibí en mi carne una especie de aguijón, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Palabra de Dios. Y en Job capítulo 2 verso 7, Job 2:7 dice: el Satán salió de la presencia de Yahvé e hirió a Job con úlceras malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Palabra de Dios. También Satanás, el diablo, es el causante de la maldad y de la muerte. En 1 de Samuel, capítulo 18, verso 10, 1 de Samuel 18:10 dice: al día siguiente se apoderó de Saúl un espíritu malo de Dios, y andaba delirando por la casa. David tocaba como otras veces, tenía Saúl la lanza en la mano. Palabra de Dios. En Romanos, capítulo 5, verso 12, Romanos 5:12 dice: por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, puesto que todos pecaron. Palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta como el diablo es el causante de la maldad y también el causante de la muerte. También el diablo es el que siembra la cizaña y el que persigue a los cristianos. Mateo capítulo 13 del 25 y 39, Mateo 13, 25 y 39 dice: pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 2, verso 10, Apocalipsis 2:10 dice: no temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis tentados y sufriréis una tribulación de 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo él va a perseguir siempre a los cristianos. ¿Por qué? Porque es el homicida y el padre de toda mentira siempre. En Juan capítulo 8, verso 44, San Juan 8:44 dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este fue homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de adentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Palabra de Dios. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros, el diablo y los demonios existen. No son producto de fantasías o de historias inventadas por la iglesia para meternos miedo, no es así, sino que simplemente existen y están atentos a cualquier debilidad de nosotros para atacarnos. Hay que saber hacerles frente y resistirles por medio de la oración y de la unión con Dios. Amen, conozcan y defiendan su fe. Síganos en nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube y nos vemos en la lección número 47 del curso.
fórmense y conozcan su fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.